Hay un punto en la vida en el que uno se detiene, mira atrás y se pregunta, ¿por qué me siento igual, aunque el tiempo haya pasado? Te das cuenta de que los años han cambiado tu cuerpo, tu entorno, tus rutinas, pero no siempre han transformado lo esencial, tu forma de vivir, tu mente, tu serenidad. Y es entonces cuando descubres que lo que realmente te separa de la vida que deseas no son las circunstancias, ni las personas, ni el destino, son tus hábitos. Los estoicos lo sabían muy bien. Epicteto decía que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Y eso solo se logra cuando tu vida se rige por hábitos conscientes, cuando tus acciones dejan de ser impulsos y se convierten en elecciones. Así que hoy quiero hablarte, sin prisa, de los hábitos que pueden cambiarte desde adentro, los que te devuelven el control, la calma y el sentido. No son trucos ni recetas mágicas, sino pequeñas disciplinas que, repetidas con constancia, te llevan a una vida más clara, más fuerte, más libre. Despierta temprano, pero no solo para ganarle al tiempo, sino para ganarte a ti mismo. La mañana no es solo el inicio del día, es el inicio de tu mente. Cuando abres los ojos, tu cerebro aún no está lleno de ruido ni distracciones. Es ahí donde puedes sembrar el tono del día. No te levantes corriendo, no enciendas el teléfono ni las redes. Siéntate un momento, respira, siente el peso del silencio. Pregúntate, ¿qué actitud quiero tener hoy? No qué me espera hoy, sino cómo quiero responder a lo que venga. Esa diferencia es todo. Los estoicos, desde Marco Aurelio hasta Séneca, practicaban algo parecido a una preparación matutina del alma. Marco Aurelio lo hacía con una frase simple: hoy encontraré personas ingratas, envidiosas, arrogantes, pero no dejaré que me quiten la calma, porque ellos actúan según su ignorancia, y yo según mi razón. Imagina comenzar cada día con esa lucidez. Ya no sales a luchar contra el mundo, sales a dominarte a ti, y cuando te dominas, nada puede desordenarte. Haz del movimiento un ritual sagrado. No hablo de ejercitarte por estética, sino por presencia. Caminar, respirar profundo, sentir tus piernas moverse, notar cómo el aire entra y sale, todo eso es una forma de meditación activa. El cuerpo es el vehículo del alma, si lo descuidas, tu mente se embota. Moverte cada día, aunque sea 20 minutos, es decirle a la vida, estoy aquí, sigo participando. Y si puedes hacerlo al aire libre, mejor aún. El contacto con la naturaleza tiene un poder silencioso, te recuerda lo esencial. Mientras caminas bajo el sol, las cosas que parecían enormes se reducen a su tamaño real. El ruido interior baja, y lo que importa vuelve a su sitio. Aprende a escuchar más de lo que hablas. Este hábito, tan simple en teoría, es uno de los más difíciles de cultivar. Vivimos rodeados de voces que quieren ser oídas, pero pocos saben escuchar de verdad. Los estoicos consideraban la escucha como una virtud de la sabiduría. Solo quien escucha con atención puede comprender sin prejuicio. Y solo quien comprende puede actuar con justicia. Cada vez que alguien te hable, no pienses en lo que vas a responder, piensa en lo que está intentando decirte más allá de las palabras. La empatía no siempre se demuestra hablando, muchas veces se demuestra callando con respeto. La persona que escucha con serenidad se vuelve un imán de confianza. Y, curiosamente, cuando escuchas más, hablas mejor, porque tus palabras dejan de ser impulsivas y comienzan a tener peso. Practica la gratitud como disciplina, no como cliché. Muchos hablan de la gratitud como si fuera una frase motivacional, pero los estoicos la entendían como una forma de razón práctica. Marco Aurelio escribía cada noche sobre lo que aún tenía, no sobre lo que le faltaba. Eso le recordaba que la vida no le debía nada, y que cada día era un regalo prestado. Tú también puedes hacerlo. Al terminar el día, toma 5 minutos para reconocer 3 cosas por las que estás agradecido. No hace falta que sean grandes logros. Puede ser haber tenido un buen café, una charla sincera, o simplemente haber tenido salud. La gratitud no niega el dolor, pero lo equilibra. Y quien aprende a equilibrar su mente con gratitud, deja de quejarse, deja de compararse, deja de vivir en carencia. Domina la reacción emocional. Este es uno de los pilares del estoicismo, y uno de los hábitos más poderosos para transformar tu vida. La mayoría de los sufrimientos cotidianos no vienen de lo que ocurre, sino de cómo reaccionamos ante lo que ocurre. Una mirada, un mensaje, una demora, una crítica, y ya estamos tensos, enfadados o ansiosos. Pero en el fondo, lo que nos hiere no es el hecho, sino la interpretación. Epicteto decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu poder. Cultiva ese espacio. Cuando algo te moleste,
no reacciones enseguida. Cuenta mentalmente hasta 10, respira, y pregúntate, ¿esto merece mi paz? 9 de cada 10 veces, la respuesta será no. Y con el tiempo, ese autocontrol se convierte en un reflejo natural, una especie de armadura invisible que te protege del caos emocional. Haz algo difícil cada día. El confort continuo debilita el carácter. Los estoicos sabían que la fortaleza no se entrena solo con libros o palabras, sino con la práctica constante de la dificultad. Séneca aconsejaba dormir alguna noche en el suelo, comer pan seco, exponerse al frío, no para sufrir, sino para recordar que puede soportar más de lo que cree. Hoy, en nuestro mundo moderno, no hace falta ir al extremo. Pero puedes aplicar la misma filosofía en lo cotidiano. Levántate cuando no tienes ganas, cumple tu palabra aunque te cueste, enfrenta la conversación incómoda en lugar de huir. Cada vez que eliges lo difícil por disciplina, tu mente se expande. Y cuando la verdadera adversidad llega, ya no te asusta, te encuentra preparado. Lee cada día, aunque sea una página. Leer no es entretenimiento, es alimentación para el alma. Un buen libro es una conversación con mentes que ya vivieron lo que tú vives. Los estoicos eran lectores obsesivos, no por erudición, sino por humildad. Sabían que el conocimiento de otros podía prevenir muchos errores propios. Haz de la lectura un hábito diario, aunque sean 10 minutos antes de dormir. Y no leas solo por acumular información, lee para aplicar. Cuando encuentres una idea que te sacude, detente, medítala, ponla en práctica al día siguiente. Porque el conocimiento que no se aplica se pudre en la mente. El que se aplica, en cambio, te transforma. Cuida tus relaciones como jardines, no como contratos. Los vínculos humanos no se sostienen por obligación, sino por presencia. Aprende a estar donde estés, de verdad, sin distracciones, sin mirar el teléfono mientras alguien te habla. Ofrece atención completa, eso es un acto de respeto profundo. Y también aprende a poner límites con calma, sin resentimiento. Decir no a tiempo puede salvar relaciones, decir sí por miedo puede destruirlas. Marco Aurelio escribió, sé tolerante con los demás, pero estricto contigo mismo. Eso significa comprender las fallas ajenas, pero no justificar las propias. Practica la paciencia, pero no la resignación. Da afecto, pero no te pierdas en el proceso. Ama con equilibrio, ni con frialdad, ni con dependencia. Entrena tu mente para el silencio. Vivimos en una época en la que el ruido ha dejado de ser un sonido y se ha convertido en un modo de vida. Todo el mundo habla, opina, reacciona. Muy pocos piensan, y casi nadie calla. Pero el silencio, para un espíritu estoico, no es ausencia, es presencia. Es en el silencio donde la mente se ordena, donde puedes escucharte de verdad, donde el alma deja de correr y empieza a comprender. Haz del silencio una práctica diaria, aunque sea por 10 minutos. No necesitas una cueva ni incienso, solo desconectarte, apaga el teléfono, siéntate, respira, y observa tus pensamientos pasar como nubes. No los juzgues, no los persigas, solo míralos. Con el tiempo, ese espacio interior se vuelve tu refugio. Y cuando el mundo grite, tú seguirás tranquilo, porque has aprendido a encontrar tu centro dentro del caos. Marco Aurelio, que gobernó el imperio más poderoso del mundo, encontraba paz en su mente escribiendo en soledad sus meditaciones. Si él podía encontrar silencio entre guerras, política y poder, ¿cómo no vas a poder tú, aunque sea unos minutos, en medio de tus días? Desapégate del resultado, enfócate en el proceso. Una de las causas más profundas de la ansiedad y la frustración es que vivimos pendientes de los resultados, del éxito, del reconocimiento, de la aprobación, del qué pasará. Pero los estoicos nos enseñaron que nada de eso está bajo nuestro control. Lo único que puedes controlar es tu acción, tu esfuerzo, tu actitud. Epicteto lo explicaba con una metáfora simple. El arquero puede dominar su puntería, pero no el viento que sopla. Puede lanzar la flecha, pero no decidir si dará en el blanco. Tú también eres ese arquero. Tu trabajo es apuntar con precisión, hacer lo mejor que puedas, pero aceptar con serenidad el resultado, sea cual sea. Cuando aprendes a soltar lo que no controlas, no pierdes ambición, ganas libertad. Y en esa libertad, la acción se vuelve más pura, más enfocada, más genuina. Hazlo con todo, trabaja, ama, crea, ayuda, pero sin apegarte al fruto. Porque el valor no está en lo que obtienes, sino en quién te conviertes en el camino. Sé impecable con tu palabra interior. No solo con los demás, contigo mismo. La forma en que te hablas determina la forma en que vives.
Muchos se sabotean a diario con frases como no puedo, ya es tarde, siempre fallo. Pero la mente cree lo que escucha, y repitiéndolo, lo convierte en realidad. Háblate como un amigo, no como un juez. Cuando te equivoques, en lugar de decir soy un desastre, di esto fue un error, y voy a hacerlo mejor mañana. El estoicismo no busca que te castigues, sino que te perfecciones. Y la perfección no se logra desde la culpa, sino desde la conciencia. Piensa que cada pensamiento es una semilla, los que plantas hoy florecerán en tus acciones mañana. El hábito de hablarte con respeto, pero con firmeza, es uno de los más poderosos que puedes desarrollar. Crea un entorno que favorezca tu calma. No puedes tener una mente ordenada en un espacio caótico. El entorno afecta más de lo que creemos. Tu casa, tu mesa, tu habitación, todo comunica un mensaje a tu cerebro. Si lo que te rodea está lleno de desorden, exceso o ruido visual, tu mente se contagia. Los estoicos practicaban una forma de minimalismo antes de que existiera la palabra. Séneca decía, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Haz espacio, deshazte de lo que no te aporta, simplifica. Cada objeto debe tener un propósito o un significado. Una casa ordenada no es solo bonita, es una extensión de una mente tranquila. Y no se trata solo de cosas materiales, también de personas, de conversaciones, de hábitos digitales. Aprende a proteger tu atención como si fuera un bien sagrado, porque lo es. Lo que consumes, te consume. Y cuando limpias lo que te rodea, la paz empieza a respirarse sin esfuerzo. Practica el hábito del autocontrol emocional. Dominar tus emociones no significa reprimirlas, sino entenderlas. Cada emoción tiene un mensaje. La ira señala límites violados, la tristeza indica pérdida, el miedo anticipa peligro. Pero el sabio no se deja arrastrar por ellas, las observa, las procesa y luego decide. Séneca decía, ninguna emoción debe ocupar el trono del alma. El alma debe ser un reino gobernado por la razón, no por impulsos. Así que cuando algo te altere, no corras a actuar, detente. Respira, cuenta, escribe si hace falta. Haz lo que los estoicos llamaban pausa consciente, ese momento donde el alma recupera el mando. Y lo hermoso de este hábito es que, con el tiempo, te cambia el rostro. Las personas que han aprendido a dominar sus emociones irradian calma, seguridad, madurez. Ya no reaccionan, responden. Y en ese matiz, en ese pequeño segundo entre el impulso y la acción, se esconde la verdadera libertad. Evalúa tus días, no tus años. La mejora personal no es un golpe de suerte, es una suma de días bien vividos. Marco Aurelio, cada noche, se preguntaba, ¿qué hice hoy que fue digno de mí? ¿Qué hice que puedo corregir mañana? Haz lo mismo. No te abrumes por el futuro ni por los grandes objetivos. Evalúa el día que termina. Pregúntate si actuaste con sabiduría, con compasión, con templanza. Y si fallaste, no te castigues, aprende. Porque el progreso no es lineal, es un ritmo de caída y ascenso, de error y aprendizaje. Lo importante es no detenerte nunca. Haz de la autoevaluación nocturna un ritual. Anota lo bueno, lo malo, lo que puedes mejorar. Y luego duerme tranquilo, sabiendo que mañana tendrás otra oportunidad de hacerlo mejor. Busca propósito, no solo placer. El placer es efímero, el propósito es eterno. Los estoicos no estaban en contra del placer, pero sabían que vivir solo para buscarlo termina dejando vacío. El alma necesita una dirección, un porqué. Pregúntate, ¿qué cosa haría mi vida valiosa, incluso si nadie lo supiera? Ese propósito no tiene que ser grandioso. Puede ser criar bien a tus hijos, ayudar a otros, cultivar un arte, enseñar algo útil, dejar un ejemplo de integridad. Cuando vives con propósito, hasta el dolor tiene sentido. Y una vida con sentido, aunque sea dura, siempre será más ligera que una vida sin rumbo. Ayuda sin esperar recompensa. Nada eleva más el alma que dar sin cálculo. El ego busca reconocimiento, la virtud busca acción. Haz el bien y olvídalo. Los estoicos creían que el hombre virtuoso ayuda por coherencia, no por interés. Séneca escribió, el bien que se hace con intención pura es en sí mismo su recompensa. Cuando ayudas sin esperar nada, eliminas la frustración, la deuda y la vanidad. Das, y sigues tu camino. Y esa pureza de intención, tarde o temprano, regresa en forma de paz. Cuida tu energía como un recurso sagrado. No todo ni todos merecen tu tiempo. Elige tus batallas, tus conversaciones, tus compromisos.
Cada sí que das a lo que no te nutre, es un no que le quitas a lo que te construye. Aprende a decir no sin culpa, sin explicaciones excesivas. El respeto comienza cuando te respetas tú. Aprende a comenzar de nuevo. No hay hábito más poderoso que el de renacer sin miedo. Demasiadas personas viven ancladas en lo que fueron, en lo que perdieron, en los errores que cometieron. Y sin darse cuenta, su pasado se convierte en una prisión invisible. Pero los estoicos enseñaban algo radical: el pasado no existe, salvo en tu mente. Lo único real es este momento. Y cada día, si lo decides, puedes empezar desde cero. Marco Aurelio se repetía a sí mismo cada mañana: comienza de nuevo, Marco. Hoy tienes otra oportunidad de ser mejor que ayer. No importa si fracasaste, si heriste a alguien, si te fallaste a ti mismo. Lo que importa es si estás dispuesto a levantarte con humildad. Empezar otra vez no te hace débil, te hace sabio. Porque implica aceptar que la perfección no existe, pero la mejora sí. Haz del volver a empezar una costumbre tan natural como respirar. Reinicia tus pensamientos, tus metas, tus emociones. Cada amanecer trae un borrón limpio, y tú decides con qué tinta escribir el día. Haz del fracaso tu maestro y no tu verdugo. El fracaso no es un enemigo, es un espejo. Te muestra con precisión quirúrgica donde todavía debes crecer. Pero la mayoría lo interpreta como una condena, como una señal de que no vales o no sirves. Nada más lejos de la verdad. Séneca decía: los golpes del destino son útiles, al hierro lo templa el fuego, al alma, la adversidad. Cada tropiezo puede fortalecer tu carácter, si lo contemplas sin orgullo ni autocompasión. Cuando falles, no preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Haz una pausa, analiza, corrige, y sigue. Ese es el camino del sabio. El hábito de levantarte con humildad te convierte en alguien invencible. Porque quien no teme al error, no se paraliza. Actúa, experimenta, mejora, y crece. Y cada vez que lo hace, su confianza ya no depende del éxito, sino de su capacidad de volver a intentarlo. Convierte la adversidad en entrenamiento. La vida no te pondrá a prueba por crueldad, sino por educación. Cada obstáculo es una lección disfrazada. El estoicismo enseña que no elegimos lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. Y en esa respuesta se define tu destino. Cuando enfrentes una dificultad, no digas esto me destruye. Di, esto me entrena. Ese cambio de palabras transforma todo. Dejas de sentirte víctima y te conviertes en aprendiz. Ya no preguntas ¿por qué pasa esto?, sino ¿para qué me sirve? Y esa perspectiva te devuelve el control. Marco Aurelio resumió este principio en una frase inmortal: lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Así que la próxima vez que algo se complique, una pérdida, un rechazo, una enfermedad, un cambio inesperado, recuérdalo: ese obstáculo no está frente a ti, está para ti. Está moldeando la parte de ti que aún no conoces. Haz las paces con el cambio. Todo cambia: el cuerpo, los amigos, la rutina, el mundo. Nada es fijo. Y sin embargo, nos resistimos a cada cambio como si fuera una traición. Esa resistencia es la raíz del sufrimiento humano. Los estoicos aceptaban la impermanencia como una ley natural. Epicteto decía: no digas, he perdido esto, di, me ha sido devuelto. Nada te pertenece, todo te ha sido prestado por un tiempo. Adoptar este hábito mental libera una cantidad inmensa de energía. Dejas de luchar contra lo inevitable. Dejas de intentar retener lo que debe irse. Y comienzas a vivir con gratitud y ligereza. Cada cambio, por doloroso que sea, abre espacio para algo nuevo. Tal vez no lo veas ahora, pero la vida siempre reemplaza lo que quita con algo que enseña. Aprende a confiar en ese ritmo invisible. Simplifica tus deseos. El alma se cansa cuando desea demasiado. Cuantas más cosas crees necesitar, más esclavo te vuelves. Séneca lo dijo sin rodeos. Mientras más deseas, más te falta. El hábito de desear menos no te empobrece, te libera. No significa renunciar a la ambición, sino purificarla. Pregúntate con honestidad: ¿de verdad necesito esto, o solo quiero sentirme mejor por un momento? La mayoría de los deseos son fugaces, nacen del aburrimiento o de la comparación. Aprende a disfrutar lo simple: una comida tranquila, una conversación sincera, un día sin prisas. Eso no es mediocridad, es sabiduría. La verdadera riqueza no está en lo que tienes,
sino en lo poco que necesitas para sentirte pleno. Vive con integridad, aunque nadie mire. La integridad es un hábito silencioso, pero trascendente. No se trata de ser perfecto, sino coherente, que tus acciones reflejen tus valores incluso cuando nadie las observa. Marco Aurelio se repetía: el verdadero bien del hombre es actuar conforme a su naturaleza racional y virtuosa. En un mundo donde todo se disfraza de apariencia, ser auténtico es un acto de rebelión. Cumple tus promesas, aunque nadie te lo exija. Sé honesto, incluso en los pequeños detalles. No por reputación, sino por respeto a ti mismo. La integridad genera una paz que ningún aplauso puede igualar. Rodéate de personas que te eleven. El entorno humano es uno de los mayores determinantes de tu crecimiento. Si te rodeas de queja, negatividad y mediocridad, terminarás adoptando ese lenguaje. Si te rodeas de calma, claridad y propósito, eso también se contagia. Séneca lo advirtió hace siglos. Muéstrame con quién andas, y te diré quién eres. Busca amistades que te inspiren a ser mejor, no que te mantengan cómodo. Y si no las encuentras, sé tú el ejemplo. La energía que proyectas atraerá a quienes vibren en la misma frecuencia. Porque el respeto y la admiración no se piden, se irradian. Medita antes de dormir. Antes de cerrar los ojos, limpia tu mente. Repasa tu día, reconoce tus aciertos, acepta tus errores. Deja que todo quede en paz. La noche es un pequeño ensayo de la muerte, decía Marco Aurelio. Cada vez que duermes, una parte de ti se renueva. Evita dormir con enojo, con quejas o con pendientes mentales. Haz las paces con tu día, contigo y con los demás. Y repite mentalmente una frase sencilla: he hecho lo que pude hoy. Mañana lo haré mejor. Dormirás en calma y despertarás con propósito. La consistencia como virtud final. Puedes tener los mejores hábitos, las mejores intenciones, los mejores libros, pero si no eres constante, nada se arraiga. La mejora personal no es una chispa, es un fuego que se alimenta cada día. Los estoicos practicaban lo que llamaban prosoché, la atención constante. Era el arte de mantenerse vigilante, de no distraerse del camino. Tú también puedes cultivarlo. Haz pequeñas cosas, pero hazlas todos los días. Lee una página. Da las gracias. Ordena tu espacio. Cumple una promesa. Mantén tu palabra. Cada acción coherente fortalece el alma un poco más. Y un día, sin darte cuenta, notarás que ya no reaccionas igual, que ya no te alteras igual, que ya no te rompes igual. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Conclusión: el hábito de vivir con intención. Mejorar tu vida no es cuestión de suerte, ni de grandes giros milagrosos. Es cuestión de pequeñas decisiones, repetidas con paciencia, con atención y con propósito. Es cuestión de cultivar un alma disciplinada, un corazón tranquilo y una mente despierta. Cada hábito de los que has leído, desde la gratitud hasta la autodisciplina, desde el silencio hasta la compasión, es una piedra en el templo de tu carácter. Y ese templo no se construye en un día, ni siquiera en un año, pero sí con la certeza de que cada día cuenta. Así que levántate mañana con serenidad. Haz lo que tengas que hacer con calma y virtud. Y al caer la noche, mírate con respeto. Porque cada vez que eliges el bien, la templanza y la razón, estás mejorando tu vida, aunque nadie lo vea. El sabio no busca resultados inmediatos, busca solidez. Y cuando la alcanza, nada ni nadie puede arrebatársela. Ser feliz no es un destino, ni un premio, ni un logro que se obtiene cuando la vida por fin se acomoda. Ser feliz, en el sentido más profundo del término, es una actitud que nace de dentro, una disposición de la mente para aceptar, agradecer y actuar con virtud. El error de muchos es creer que la felicidad está allá afuera, esperándolos al final de un camino, cuando tengan más dinero, cuando los amen como merecen, cuando logren esa meta que se les escapa. Pero el sabio estoico sabe que la felicidad no depende del exterior, sino de la calidad de tus pensamientos y del dominio de tus emociones. Epicteto lo resumió con una frase tan simple como poderosa: no es lo que te ocurre lo que te perturba, sino cómo reaccionas a ello. Si entiendes eso, todo cambia. Y si lo practicas cada día, tu vida entera se transforma. Vamos a recorrer juntos, paso a paso, los pilares de una felicidad sólida, no la fugaz que depende de las circunstancias, sino la que se mantiene incluso en medio de la tormenta. 1. Aprende a diferenciar placer de felicidad. Vivimos en una época donde el placer se confunde con la felicidad. El placer es inmediato, rápido, superficial,
La felicidad, en cambio, es profunda, estable y duradera. El placer te excita, pero también te agota, la felicidad te calma y te nutre. El placer busca llenar un vacío, la felicidad lo comprende y lo acepta. Por eso, el que persigue solo el placer termina esclavo de él, come sin hambre, compra sin necesitar, ama sin sentir, se distrae sin propósito. Pero quien busca la felicidad encuentra gozo en lo cotidiano, alegría en lo simple, calma en el silencio. Séneca escribió: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Y esa frase es una advertencia poderosa. Si no aprendes a disfrutar lo que tienes, ninguna abundancia te bastará. Empieza por mirar alrededor. Si tienes salud, afecto, un lugar donde estar, comida y la capacidad de pensar por ti mismo, ya tienes los cimientos de la felicidad. Todo lo demás es decorado. 2. Domina tus pensamientos. No los dejes dominarte. Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. La mayoría de las personas viven prisioneras de sus pensamientos, sin saber que pueden elegirlos. Piensan sin control, como si cada idea negativa fuera una orden. Pero los estoicos sabían que la mente, si se entrena, puede obedecer. Marco Aurelio practicaba cada mañana el arte del pensamiento consciente. Antes de comenzar su día, se decía a sí mismo: hoy me cruzaré con personas ingratas, arrogantes, envidiosas o injustas, pero ninguna de ellas podrá dañarme si yo no les doy poder. Esa es la clave. Tu felicidad no depende de lo que otros digan o hagan, sino de lo que tú eliges pensar sobre ello. Si dejas que la mente se alimente de resentimiento, ansiedad o comparación, el alma se marchita. Pero si la entrenas en gratitud, ecuanimidad y perspectiva, la vida se vuelve liviana. Cada vez que una emoción negativa te invada, haz una pausa y obsérvala. No te identifiques con ella, simplemente reconócela. Ah, estoy sintiendo rabia, esto me duele, esto me preocupa. Y luego, respira. Esa distancia entre tú y el pensamiento es el comienzo de tu libertad interior. 3. Acepta lo que no puedes controlar. Este principio, el corazón del estoicismo, es el fundamento mismo de la felicidad estable. Hay cosas que puedes controlar, tus acciones, tus decisiones, tus juicios, y hay cosas que no, la opinión ajena, el pasado, la muerte, el azar. Confundir ambas categorías es la raíz de toda frustración. Cuando intentas controlar lo incontrolable, te agotas. Cuando sueltas lo que no depende de ti, te liberas. Epicteto lo enseñaba a sus alumnos con una metáfora. La vida es como un banquete. Llega tu turno de servirte, toma lo que te ofrecen con moderación, y si el plato pasa de largo, no te desesperes. No te corresponde ahora. Aceptar lo que es no significa resignarse, significa entender que la vida no siempre sigue tu guión, y eso está bien. Cada cosa ocurre como debe, aunque a veces duela. Si aprendes a aceptar con serenidad, ganarás una paz que ni el éxito más grande puede darte. 4. Practica la gratitud consciente. No hay fuerza emocional más poderosa que la gratitud. Y no hay persona más infeliz que aquella que da por sentado lo que tiene. La felicidad no llega cuando la vida mejora, sino cuando tú empiezas a valorarla. Cada mañana, al despertar, haz un pequeño ejercicio. Piensa en 3 cosas por las que puedes dar gracias. No tienen que ser grandes: el olor del café, la brisa en la ventana, el hecho mismo de seguir aquí. Séneca decía: la gratitud es no solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Cuando agradeces, tu mente deja de fijarse en lo que falta y comienza a ver lo que abunda. Y esa simple inversión de enfoque cambia tu estado emocional. Empiezas a sentirte pleno, incluso en medio de las imperfecciones. 5. Cuida de tu cuerpo como parte del alma. El cuerpo es el templo donde habita tu mente. No puedes aspirar a la felicidad si lo descuidas. Los estoicos practicaban el ejercicio no por estética, sino por autodominio. Entrenar el cuerpo era entrenar la voluntad. Haz del cuidado físico un ritual de respeto propio. Camina, estira, respira con intención, aliméntate sin exceso. No lo hagas por miedo a enfermar, sino por amor a la vida. Un cuerpo fuerte sostiene una mente estable, y una mente estable sostiene un alma feliz. Marco Aurelio lo recordaba. El alma se pinta a sí misma con los colores de sus pensamientos, pero necesita un cuerpo firme para sostener esa obra. Dormir bien, moverte, cuidar lo que consumes, son actos de sabiduría, no de vanidad. 6. Libérate de la necesidad de aprobación. Pocas cosas roban más felicidad que el deseo de agradar a todos. La mente que vive buscando validación externa nunca encuentra descanso. Hoy te aprueban,
mañana te critican. Si tu paz depende de eso, vivirás en un vaivén emocional constante. Epicteto advertía: si quieres ser amado, ama tú; si quieres ser libre, deja de querer agradar. Haz lo correcto, aunque no te aplaudan. Actúa conforme a tus valores, no conforme a la opinión pública. El respeto más valioso es el que te das cuando puedes mirarte al espejo sin vergüenza. Y cuando alguien no te entienda, sonríe. No todos caminan tu camino ni sienten tus motivos. La felicidad verdadera nace cuando dejas de rendir cuentas por lo que eres. 7. Aprende a estar solo. Muchos confunden soledad con vacío, pero el sabio la ve como un espacio sagrado. Estar solo te permite escucharte, conocerte, reconectar con lo esencial. En el silencio es donde la mente se aclara y el alma se ordena. Séneca pasaba largos periodos de reflexión a solas. No huía del mundo, pero sabía retirarse de él para mantener la lucidez. Decía: ningún hombre puede ser libre si no se gobierna a sí mismo. Haz de la soledad un refugio, no un castigo. Apaga el ruido del mundo, deja el teléfono a un lado, y simplemente piensa, escribe, medita. Descubrirás que dentro de ti hay más paz de la que imaginas. 8. Perdona para liberarte. No perdonas por los demás, perdonas por ti. Guardar rencor es beber veneno esperando que el otro enferme. La felicidad no puede habitar un corazón lleno de resentimiento. El perdón estoico no es ingenuidad, es sabiduría. Es entender que todos actuamos según nuestro nivel de conciencia, y que tú también has herido sin querer. Perdonar no significa justificar, significa soltar el peso. Cuando alguien te haga daño, piensa: esa persona actuó desde su ignorancia o su dolor. Y déjalo ir. No por debilidad, sino por amor propio. 9. Encuentra propósito en lo que haces. Nada da más sentido, y por tanto más felicidad, que sentir que tu vida contribuye a algo más grande que tú. No importa cuál sea tu camino: criar a tus hijos, servir, enseñar, crear, cuidar, escribir. Lo importante es hacerlo con intención y con amor. Marco Aurelio lo expresaba así: el hombre fue hecho para cooperar, como el pie con la pierna, como la mano con el brazo. Si actúas en contra de ese propósito, destruyes la armonía de tu naturaleza. Cada día puedes poner una semilla, aunque pequeña, que mejore el mundo. Y esa contribución, por modesta que parezca, alimenta tu espíritu. 10. Disfruta del presente. Este es el arte más difícil, y a la vez, el más liberador. La mente humana tiende a vivir en dos lugares: el pasado, donde se lamenta, y el futuro, donde se preocupa. Pero la vida sucede aquí, en este momento. Cada instante contiene todo lo necesario para ser feliz. El sol sobre tu piel, una palabra amable, la respiración que entra y sale sin esfuerzo. Eso es la vida, y se va más rápido de lo que crees. Marco Aurelio decía: no vivas como si tuvieras 10.000 años por delante. La muerte te ronda. Mientras vivas, sé bueno. Ser feliz no es tener más tiempo, es aprovechar mejor el que tienes. No postergues tu alegría. Ama hoy, perdona hoy, agradece hoy. Porque el presente es el único lugar donde realmente puedes ser feliz. 11. La felicidad empieza al despertar, el primer pensamiento del día. El día no comienza cuando abres los ojos, sino con el primer pensamiento que permites entrar. Si ese pensamiento es de queja, preocupación o cansancio, tu mente se encamina hacia un día gris, aunque el sol brilla afuera. Si ese pensamiento es de gratitud, aceptación y propósito, todo lo que ocurra después tendrá otro tono. Los estoicos entendían la importancia del amanecer como un renacimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada mañana: al despertarte, piensa: hoy tengo el privilegio de vivir, de respirar, de pensar, de amar. Y ese pensamiento, tan simple, contiene una sabiduría inmensa. La felicidad se construye con enfoque. Empieza tu día con una frase que te oriente. Puede ser una afirmación sencilla: hoy nada externo controlará mi ánimo. Hoy elegiré la calma antes que la prisa. Hoy haré lo mejor que pueda con lo que tenga. Verás que, con el tiempo, ese pequeño ritual transforma tu energía y te vuelve resistente ante el caos exterior. 12. La felicidad se entrena como un músculo. Nadie nace feliz. La felicidad no es un rasgo, es una práctica. Del mismo modo en que fortaleces el cuerpo repitiendo ejercicios, fortaleces tu bienestar repitiendo pensamientos y acciones que te nutren. Cada vez que eliges no reaccionar ante la provocación, estás entrenando la serenidad.
Cada vez que agradeces en lugar de quejarte, estás fortaleciendo la gratitud. Cada vez que te enfocas en lo que puedes controlar, estás desarrollando sabiduría. Epicteto enseñaba a sus discípulos con ejemplos cotidianos. Les decía que la vida era como un gimnasio del alma, que cada desafío, cada molestia, era una oportunidad de entrenar la virtud. Así que cuando la vida te ponga a prueba, no digas ¿por qué a mí? Di, este es mi entrenamiento de hoy. Si asumes esa actitud, la felicidad ya no depende de que el mundo sea perfecto, sino de tu capacidad para mantenerte firme en medio del desorden. 13. Sé dueño de tu ritmo. Uno de los mayores ladrones de felicidad moderna es la prisa. Vivimos corriendo, queriendo llegar antes, lograr más, producir sin descanso. Pero en ese frenesí, nos desconectamos de lo que realmente importa. Los estoicos valoraban la lentitud consciente, no la pereza, sino el ritmo deliberado. Hacer las cosas con atención, sin dispersarse, era para ellos una forma de respeto a la vida. Haz el experimento, come despacio, camina sin auriculares por unos minutos. Escucha de verdad cuando alguien te hable. Respira profundo antes de responder. En esa calma aparente, descubrirás una sensación poderosa, presencia. Marco Aurelio lo decía así: no desperdicies más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un hombre bueno. Sé uno. El hombre o la mujer feliz no corre detrás de la vida, camina junto a ella. 14. Reemplaza la queja por el aprendizaje. La queja es el lenguaje del alma que ha olvidado su poder. Nos quejamos porque sentimos que no tenemos control, pero la queja no cambia nada, solo refuerza la impotencia. Cada vez que algo no salga como esperabas, cambia la pregunta. En lugar de decir ¿por qué esto me pasa?, pregúntate ¿qué puedo aprender de esto? Ese pequeño cambio de palabras te saca del rol de víctima y te devuelve al de protagonista. Séneca fue uno de los hombres más poderosos de Roma, pero también uno de los más perseguidos. Vivió exilios, traiciones y pérdidas enormes. Y sin embargo, escribió: el sabio no se queja del destino, lo acepta y lo convierte en virtud. Cada dificultad que enfrentas lleva dentro una lección. Tal vez no la entiendas de inmediato, pero si la miras con calma, siempre aparece el aprendizaje. Y quien aprende, crece, y quien crece, se vuelve más feliz. 15. Simplifica para poder respirar. La felicidad no se encuentra añadiendo cosas, sino quitando las que sobran. La vida sencilla no es pobre, es clara. Menos ruido, menos compromisos innecesarios, menos objetos sin propósito, menos dramas ajenos. Los estoicos valoraban la simplicidad porque sabían que cada cosa innecesaria roba energía. Epicteto vivía con lo justo, una capa, un cuenco, un pensamiento sereno. Y decía: si quieres ser rico, reduce tus deseos. Mira a tu alrededor. ¿Qué cosas, personas o actividades te drenan? ¿Qué podrías soltar sin que tu vida pierda sentido? Cada vez que eliminas un exceso, la mente respira mejor. Y en ese espacio que se abre, entra la felicidad sin esfuerzo. 16. La felicidad no es constante, y eso está bien. Uno de los errores más comunes es creer que ser feliz significa sentirse bien todo el tiempo. Pero eso no es felicidad, es euforia, y la euforia es tan volátil como una llama en el viento. La felicidad verdadera admite la tristeza, el cansancio, el dolor. No los rechaza, los integra, porque entiende que son parte del equilibrio natural de la vida. Marco Aurelio aceptaba sus días oscuros sin juzgarse. Escribía en su diario: hoy me siento cansado del mundo, pero aún así actuaré con justicia. Esa frase es de una belleza inmensa, nos recuerda que no necesitas sentirte perfecto para hacer el bien, ni estar alegre para tener paz. La felicidad no es ausencia de dolor, es serenidad dentro de él. 17. Construye relaciones con propósito. El ser humano necesita vínculos, pero no cualquier vínculo, sino aquellos que lo fortalecen. Los estoicos valoraban la amistad no por conveniencia, sino por virtud. Amar a alguien, ya sea pareja, amigo o familiar, significaba ayudarle a crecer, no a depender. Rodéate de personas que te inspiren calma, que te hablen con verdad, que te corrijan con respeto. Y sé tú también ese tipo de persona. Séneca escribió: nada es más noble que aquel que ayuda a otro a ser mejor. Las relaciones sanas son una de las mayores fuentes de felicidad, pero requieren presencia, comprensión y límites claros. Aprende a decir no cuando sea necesario, y también gracias cuando alguien te ofrezca cariño sincero. El equilibrio está en dar sin perderte,
y recibir sin sentirte en deuda. 18. Cierra tus días con reflexión. La noche es el espejo del alma. Antes de dormir, los estoicos practicaban una costumbre llamada examen de conciencia. No era culpa ni reproche, era aprendizaje. Marco Aurelio lo hacía así. Repasaba mentalmente su día y se preguntaba: ¿he actuado con virtud? ¿He perdido el control? ¿He sido justo? Y no para castigarse, sino para mejorar al día siguiente. Tú puedes hacerlo también. Piensa cada noche: ¿qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿A quién puedo agradecer? Este hábito, simple pero profundo, te conecta con tu humanidad y te da la sensación de estar en el camino correcto, que es la forma más pura de felicidad. 19. Aprende a reírte de ti mismo. Sí, los estoicos también sabían reír. No desde la burla, sino desde la comprensión. Reírte de tus errores, de tus torpezas, de tus planes frustrados, es una muestra de sabiduría, porque implica no tomarte tan en serio. Epicteto decía: cuando el burro rebuzna, no te enfadas, simplemente sigues tu camino. Haz lo mismo con los hombres. La felicidad aumenta cuando reduces el dramatismo con el que vives tus problemas. No porque no sean importantes, sino porque exagerarlos no lo soluciona. La risa, incluso suave, incluso interna, es un recordatorio de que sigues vivo, y eso siempre es un motivo para agradecer. 20. La felicidad se convierte en virtud cuando la compartes. El último y más profundo secreto estoico es este: no puedes ser feliz solo para ti. La felicidad que no se comparte se marchita. La verdadera alegría proviene de contribuir, de hacer el bien sin esperar nada, de ser útil. Séneca lo expresó con claridad. Ningún hombre puede ser feliz si solo busca su propia felicidad. Cada vez que haces un acto de bondad, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, fortaleces tu alma y armonizas con la vida. Ayudar, escuchar, consolar, enseñar, agradecer, todo suma, porque el bien que das siempre vuelve, de una forma u otra. Conclusión: la felicidad es un arte silencioso. Ser feliz no es un logro espectacular, sino una forma de caminar. No está en las grandes metas, sino en la manera en que respiras, hablas, piensas y eliges cada día. La felicidad no grita, no se exhibe, no presume. La felicidad verdadera se siente como una respiración tranquila, como una tarde sin prisa, como la certeza de que estás donde debes estar. Y si alguna vez te preguntas si has alcanzado la felicidad, observa tu mente. Si hay serenidad, si hay gratitud, si hay amor por la vida, aunque duela, aunque falten cosas, entonces sí, la has encontrado. Y la ira, enfermedad del alma y raíz del desasosiego. De todas las pasiones que perturban el corazón humano, pocas son tan destructivas, tan rápidas y tan contagiosas como la ira. La cólera es una chispa que, si no se contiene, incendia la razón. No distingue amigos de enemigos, no mide consecuencias, no construye, solo devora. Séneca la llamó una locura breve, y con razón, porque cuando el alma se deja arrastrar por la furia, la inteligencia se eclipsa y el hombre deja de ser dueño de sí mismo. Pero lo más sutil de la ira es que siempre se disfraza de justicia. Nos decimos que estamos enojados por una razón válida, que tenemos derecho a sentirnos así, que el otro empezó. Sin embargo, el estoico observa con atención y se da cuenta de que, en el fondo, el enojo nace no de la ofensa ajena, sino de nuestras expectativas, de nuestro orgullo herido, de la ilusión de que el mundo debería obedecernos. La ira, entonces, no es una reacción inevitable, sino una elección inconsciente. Y si depende de nosotros no enojarnos, depende también de nosotros vivir tranquilos. 2. El primer principio: distinguir lo que depende de nosotros. Toda la filosofía estoica se construye sobre una sola distinción fundamental: hay cosas que dependen de nosotros, nuestros juicios, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras intenciones, y cosas que no dependen de nosotros, las acciones de los demás, la fortuna, la opinión ajena, el paso del tiempo, la muerte. El error más común que comete el ser humano es enfadarse por lo que no puede controlar. Nos irritamos porque alguien no nos comprende, porque un amigo nos traiciona, porque la vida no sale según lo planeado. ¿Pero acaso tenemos poder sobre el alma de otro? ¿Podemos gobernar los pensamientos o las pasiones de los demás? No, y sin embargo, nos desgastamos intentándolo, como si el universo nos debiera obediencia. Epicteto lo expresó con una claridad absoluta. No pretendas que los acontecimientos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. Cuando comprendemos esta ley natural,
la ira pierde su alimento. Ya no culpamos al otro, ni al destino, ni a la casualidad. Nos enfocamos en lo único que sí depende de nosotros, nuestra respuesta. Y allí, en ese pequeño espacio entre el estímulo y la reacción, se esconde toda la libertad humana. 3. Comprender en lugar de juzgar. La mayoría de nuestras irritaciones provienen de una comprensión incompleta del otro. Nos ofende una palabra, un gesto, una omisión, pero raramente nos detenemos a pensar en las causas que llevaron a esa persona a actuar así. El estoico, en cambio, practica la empatía racional. Se pregunta no qué le hicieron, sino por qué lo hicieron. Marco Aurelio recomendaba este ejercicio con frecuencia. Cuando alguien te ofenda, recuerda que actúa movido por sus creencias, su educación, su miedo, sus deseos. No puede hacer más de lo que su mente le permite. Si tú ves con mayor claridad, ¿por qué enojarte con quien aún vive en la oscuridad? Cuando te irrites con alguien, piensa de inmediato, ¿acaso no soy yo también falible? No he cometido los mismos errores, aunque de otra forma. Marco Aurelio, Meditaciones, libro 11. El entendimiento desactiva la ira. No porque justifique el mal, sino porque lo explica. Y cuando comprendemos las causas, ya no necesitamos el castigo, nos basta con la compasión. 4. El juicio como fuente del enfado. No son los hechos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellos. Podemos recibir una crítica, un insulto, una traición, pero lo que nos hiere no es el hecho en sí, sino el significado que le damos. Creemos que una palabra nos degrada, cuando en realidad solo degrada a quien la pronuncia. Epicteto decía, cuando alguien te injurie, piensa que es su juicio, no el tuyo, el que se expresa. Si te enfadas, te haces esclavo de su opinión. El sabio se pregunta, antes de irritarse, ¿este suceso me daña realmente o solo afecta a mi vanidad? Y 9 de cada 10 veces, la respuesta es que no hay daño real. Así, la primera herramienta contra la ira es la pausa, detenerse antes de reaccionar, examinar el pensamiento que se levanta como una ola, y preguntarse si tiene fundamento. La razón, cuando actúa antes que la pasión, disuelve la tormenta. El orgullo, el motor oculto de la ira. Ninguna pasión se alimenta tanto del ego como la ira. Detrás de casi todo enfado se esconde una herida al orgullo. Alguien no nos valoró como esperábamos, no reconoció nuestro mérito, no obedeció nuestras normas internas. Pero el estoico sabe que nadie puede ofender verdaderamente a quien ha dejado de depender de la aprobación ajena. Cuando la estima de uno se apoya en la virtud, y no en el aplauso, ninguna palabra puede rebajarnos. Séneca lo explicó con contundencia. El sabio no puede ser ofendido, porque no pone su dignidad en manos ajenas. El orgullo nos hace frágiles. Nos volvemos esclavos de los juicios externos. La humildad, en cambio, nos hace invulnerables. Si no esperamos nada del otro, nada puede decepcionarnos. Y esa humildad no es servilismo, sino libertad. Vi el control del tiempo y la paciencia del sabio. La ira también nace de la impaciencia. Queremos que los demás cambien al ritmo que nos conviene, que entiendan lo que nosotros ya entendimos, que reaccionen como nosotros reaccionaríamos. Pero cada alma tiene su propio compás. Marco Aurelio escribió, ¿por qué te enfadas porque el higo aún no madura, o porque el niño no camina aún? Todo necesita su tiempo. El sabio comprende que la naturaleza no se apresura. Ni las estaciones, ni los árboles, ni los hombres crecen antes de tiempo. Por eso, practica la paciencia no como resignación, sino como armonía con el ritmo del mundo. Y quien vive conforme a la naturaleza, no puede vivir en cólera. 7. La tranquilidad como elección consciente. La serenidad no es un don de los dioses, sino una decisión diaria. Cada mañana, el sabio se despierta con una resolución firme, no dejar que nada externo perturbe su alma. Marco Aurelio lo hacía así. Hoy encontraré hombres egoístas, ingratos, envidiosos, violentos, pero ninguno podrá dañarme, porque ninguno puede obligarme a odiar. La paz interior no consiste en que el mundo sea tranquilo, sino en mantener la calma incluso cuando no lo es. La tempestad exterior no tiene poder sobre quien ha cultivado la quietud interior. No enfadarse no es represión, sino dominio. La represión calla la emoción, el dominio la disuelve. Y ese dominio se entrena con práctica constante, observar, respirar, comprender, elegir. 8. El perdón y la misericordia estoica. Perdonar no significa aprobar el mal, sino liberarse de su peso. El rencor es una cadena que ata al alma al pasado. Quien odia, sufre 2 veces, primero por lo que le hicieron, y luego por no saber soltarlo.
Séneca aconsejaba: el que desea vengarse, perpetúa su sufrimiento. El que perdona, lo extingue. El estoico no guarda resentimiento porque entiende que el mal ajeno no contamina su virtud. Cada uno responde de sus actos, el sabio responde de su serenidad. Perdonar es reconocer que la justicia del cosmos es más amplia que la nuestra, y que la venganza humana solo multiplica el dolor. 9. El silencio y la retirada del impulso. Cuando la ira asciende, el silencio es medicina. Responder en caliente es entregarle la razón al instinto. Séneca recomendaba retirarse, caminar, respirar, incluso retrasar la conversación hasta que la razón recupere el mando. El mejor remedio para la ira es el tiempo. Séneca, de la ira. El silencio no es cobardía, sino fuerza contenida. El sabio calla no porque no tenga respuesta, sino porque sabe que una palabra dicha con calma vale más que 100 pronunciadas con furia. La contemplación de la muerte, antídoto supremo de la cólera. Nada disuelve la ira tan rápido como recordar que todos somos mortales. Vale la pena encolerizarse por una ofensa efímera cuando en unos años, quizá días, ambos seremos polvo. La perspectiva de la muerte, lejos de entristecer, da proporción a la vida. Dentro de poco, tú y él ya no seréis nada. Entonces, ¿por qué odiar ahora? Marco Aurelio, Meditaciones, libro 4. El recordatorio de la finitud nos libera del dramatismo. Nos enseña que nada de lo humano merece tanta agitación. La vida es breve, y desperdiciarla en enojos es el mayor de los absurdos. 11. La alegría tranquila, fruto de la ecuanimidad. Cuando el alma se libra de la ira, no queda el vacío, sino la alegría. Una alegría serena, constante, que no depende de los vaivenes externos. El sabio se alegra de existir, de pensar, de amar, incluso de sufrir, porque en todo reconoce una oportunidad para ejercitar su virtud. El sabio sonríe ante la adversidad, porque sabe que también ella forma parte de la armonía del todo. Epicteto. Esta alegría no es euforia, sino serenidad. No se celebra con ruido, sino con gratitud silenciosa. Y es, quizá, la forma más alta de felicidad, la paz sin condiciones. 12 prácticas estoicas para una vida sin ira. Para cerrar este tratado, he aquí algunas prácticas cotidianas que los antiguos filósofos recomendaban y que aún hoy conservan toda su fuerza transformadora. 1. Meditación matutina. Al despertar, repite contigo mismo: hoy encontraré personas impacientes, injustas, arrogantes, desagradecidas. Pero ninguna podrá perturbar mi paz, porque yo elijo no odiar. Este pensamiento, tomado de Marco Aurelio, actúa como un escudo para el día. 2. La pausa del juicio. Cuando algo te irrite, no reacciones de inmediato. Respira, y di mentalmente: esto es una impresión, no un hecho. Voy a examinarla antes de creerla. Así reentrenas tu mente para diferenciar el impulso de la razón. 3. El diario nocturno. Antes de dormir, repasa tu jornada. ¿Dónde perdiste la calma? ¿Qué te provocó? ¿Qué podrías haber hecho mejor? No te juzgues con dureza, sino con lucidez. Cada noche es una oportunidad de ajustar el alma. 4. Contemplación de la muerte, memento mori. Cada día, dedica un momento a recordar que la vida es breve. Esto no busca deprimir, sino aligerar. ¿Por qué enfadarte por pequeñeces cuando el tiempo es tan corto? 5. Ejercicio del perdón. Al final de la semana, piensa en alguien que te haya molestado. Imagina su historia, sus miedos, sus razones. Comprender es perdonar. Y perdonar es recuperar tu energía. 13. Conclusión. La serenidad como victoria suprema. Vivir sin ira no es vivir sin pasión, sino vivir con dominio. No es una renuncia, sino una conquista. El sabio no es de piedra, siente, ama, sufre, pero sufre con dignidad, ama sin apego y siente sin perder la razón. No enfadarse con los demás es la forma más alta de libertad. Es afirmar, con calma, que nada externo tiene poder sobre tu alma. Es vivir según la naturaleza, en paz con los hombres y con el destino. El alma tranquila ve las cosas como son, la mente perturbada las ve deformes. Séneca. Y así, cuando la ira desaparece, la vida se vuelve clara, ligera, plena. No porque cambie el mundo, sino porque hemos aprendido a mirarlo sin sombra. Esa es la victoria del sabio: vivir en calma en medio del tumulto, conservar la paz aún entre los hombres, y hallar en la serenidad la forma más pura de alegría. 1. La adversidad como fuego que templa el alma. La vida rara vez es indulgente. Cada obstáculo,
cada fracaso y cada pérdida son lecciones disfrazadas. Los estoicos entendían que el sufrimiento no es enemigo, sino maestro. Marco Aurelio escribió, lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Cada desafío revela lo que somos y lo que podemos llegar a ser. El que persiste aprende a transformar la adversidad en fuerza, y el que se rinde, se convierte en esclavo del miedo. 2. Reconocer lo que depende de ti. Epicteto enseñaba que la diferencia entre libertad y esclavitud está en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Tu paz interior, tu disciplina, tu voluntad, dependen de ti. La crítica, el fracaso, la indiferencia del mundo, no dependen de ti. El hombre que no se rinde concentra su energía en lo que controla, y deja ir lo que no puede cambiar. 3. El propósito como ancla. Un hombre sin propósito es como un barco sin timón. La fuerza para persistir nace del sentido. Nietzsche afirmó, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Encuentra tu porqué, que sea más grande que tu miedo, tu dolor o tu cansancio. Cada acción alineada con tu propósito se convierte en combustible para tu resistencia. 4. La disciplina diaria como armadura. La voluntad se fortalece como un músculo. No se desarrolla en días fáciles, sino en la repetición diaria, levantarse temprano, cumplir las tareas que otros evitan, perseverar cuando todo llama al abandono. Séneca lo expresó claramente, la vida es larga si se sabe usarla. El que practica disciplina constante aprende que la grandeza se construye paso a paso, incluso en silencio. 5. La paciencia, la virtud que sostiene. Nada se construye de la noche a la mañana. La impaciencia es enemiga del éxito y de la fortaleza interior. Marco Aurelio aconsejaba, todo fluye, nada permanece. La paciencia nos enseña a fluir con el tiempo. Cada intento, cada pequeño esfuerzo, cada caída y levantamiento, suma a la fuerza de tu carácter. No juzgues el resultado inmediato, valora la constancia. 6. Transformar el dolor en maestro. No huyas del sufrimiento. El dolor tiene un propósito, enseñarte resistencia, paciencia y autocontrol. Séneca afirmó, el sufrimiento prepara a los grandes hombres. Cada desafío soportado con dignidad aumenta tu capacidad de enfrentar lo siguiente. El que no se rinde no evade la dificultad, la enfrenta y aprende de ella. 7. La resiliencia emocional, dominar la mente. El mayor peligro no es lo que nos ocurre, sino cómo lo interpretamos. Epicteto escribió, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La mente entrenada no se deja arrastrar por la desesperación, la ira o la frustración. Cada emoción negativa que controlas es una victoria. Cada vez que eliges la calma frente a la adversidad, tu resiliencia crece. 8. La aceptación del destino, amor fati. El estoicismo enseña que gran parte de la vida está fuera de nuestro control. Amar tu destino significa abrazar incluso lo que no esperabas y convertirlo en aliado. Marco Aurelio dijo, acepta todo lo que sucede y tu vida será serena. El que comprende esto no se quiebra por lo que no puede cambiar. En lugar de eso, adapta su estrategia, mantiene su esfuerzo y sigue adelante. 9. La fortaleza moral, más allá de lo físico. El triunfo externo puede ser efímero, pero la integridad interna es eterna. Epicteto recordaba, nadie puede dañar al sabio, nadie puede arrebatarle la virtud. El hombre que no se rinde mantiene su dignidad, su disciplina y su coherencia aun cuando todo lo demás falla. La fortaleza moral convierte el fracaso en aprendizaje y el dolor en enseñanza. 10. La gratitud, un arma poderosa. Agradecer lo que aún tienes fortalece la mente y el espíritu. Séneca escribió, ningún hombre es desgraciado si no lo cree así. La gratitud permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. El que persevera cultiva esta fuerza interior, aprecia lo que tiene y utiliza lo que le queda como combustible para continuar. 11. La soledad, compañera del fuerte. Habrá momentos de aislamiento. No todos comprenderán tu esfuerzo ni tu disciplina. Marco Aurelio aconsejaba mirar hacia adentro, mira dentro de ti, allí está la fuente del bien. La soledad es entrenamiento. El hombre que persiste aprende a sostenerse incluso cuando nadie lo respalda. No rendirse también es mantenerse fiel a uno mismo cuando el mundo duda de ti. 12. La visualización de la adversidad. Los estoicos practicaban imaginar los peores escenarios y entrenar mentalmente su reacción. Visualiza los fracasos, los obstáculos y las pérdidas, y ensaya tu levantamiento. La mente entrenada anticipa el desafío y reduce su poder paralizante.
Cada visualización fortalece tu confianza y tu determinación. 13. La perseverancia en la acción. No se trata solo de pensamiento, se trata de actuar. Cada paso, cada intento, cada esfuerzo, incluso imperfecto, es una manifestación de no rendirse. Séneca enseñaba, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Actúa con propósito, incluso cuando no ves resultados inmediatos. La persistencia es la verdadera medida de la fuerza. 14. La autocompasión inteligente. Persistir no significa ignorar el cansancio o la frustración. Reconocer los límites y recuperarte es parte del camino. El estoico se da permiso para descansar y reflexionar, pero nunca para rendirse. La autocompasión no es debilidad, es estrategia. Aprender a sostenerse incluye cuidar de tu cuerpo, mente y espíritu. 15. La paciencia con los demás. No solo el mundo es difícil, las personas también lo son. El hombre que no se rinde comprende que otros no siempre actuarán como espera. Marco Aurelio decía, ningún hombre puede perturbar a quien no se perturba por sí mismo. No permitas que la frustración con otros arruine tu propósito. La paciencia con los demás es parte de la perseverancia. 16. El fracaso como oportunidad. Fracasar no es rendirse, rendirse es detenerse tras un fracaso. Cada error, cada intento fallido, contiene la enseñanza que te hará más fuerte. Epicteto enseñaba, los hombres no son perturbados por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Aprende a reinterpretar cada caída como preparación para el próximo éxito. 17. La preparación para la adversidad. No esperes que la vida sea justa o fácil. Entrena la mente y el cuerpo todos los días. Anticipa los problemas, planea respuestas y mantén disciplina constante. La fortaleza se construye antes de que llegue la tormenta. Cuando llegue, solo cosecharás el fruto de tu preparación. 18. La alegría serena del que persiste. Quien persevera encuentra una alegría distinta, tranquila, profunda, inquebrantable. Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El que no se rinde aprecia cada paso dado, cada dificultad superada, cada aprendizaje obtenido. Su alegría no depende de la fortuna, sino de la integridad y el esfuerzo constante. 19. Ejercicios diarios para no rendirse. Meditación matutina. Decide tu propósito y tu resistencia antes de comenzar el día. Examen nocturno. Reflexiona sobre aciertos, errores y oportunidades de mejora. Visualización de la adversidad. Practica mentalmente tus respuestas a obstáculos futuros. Diario de gratitud y logros. Reconoce tu progreso diario. Respiración consciente. Antes de reaccionar ante un desafío, detente y elige tu respuesta. Reto voluntario diario. Haz algo difícil cada día para entrenar la perseverancia, aunque sea pequeño. 20. El juramento del estoico invencible. Prométete a ti mismo, no rendirte, aunque todo sea difícil. Mantener tu propósito cuando el mundo te desafíe. Perseverar cuando los demás abandonen. Levantarme después de cada caída. Aprender de cada error, resistir cada derrota, crecer con cada dificultad. El hombre que cumple este juramento se convierte en dueño de su destino, invencible ante las dificultades externas, fuerte en la adversidad y libre ante el caos. Como dijo Epicteto, ninguna fuerza externa puede hacer que la mente se rinda si ella misma no lo decide.